Y ahora vamos a tocar la parte de la sequedad. Entonces, para empezar, voy a comenzar a definir un poquito esto de los términos. En la historia de la iglesia hay muchos santos que estos conceptos los han manejado diferentes. Les han llamado sequedades, les han llamado desiertos, les han llamado noches, les han llamado tiempos de aridez. Y es básicamente una experiencia en donde de alguna manera uno no tiene la motivación para responderle a Dios, muchas veces porque uno siente que Dios no está cerca, o hace las cosas por Dios pero no tienen gozo de alguna manera en hacerlas. Y aquí no les voy a dar toda la teología de esto, pero les voy a dar algunos elementos para que diferenciemos. Hay un tipo de desierto o de sequedades que son fruto de nuestra naturaleza herida. Les pregunté antes de esta charla varias cuestiones y evidentemente saben que muchos de ustedes, bueno, en realidad todos, ¿verdad? Unos más que otros, traemos heridas. Y esas heridas, tarde que temprano, afectan a la hora de servir, en la familia, y nos meten a veces en sequedades. Porque cuando se está sirviendo y los compañeros del servicio, por ejemplo, no colaboran como debieran o no con la responsabilidad con la que uno lo está haciendo, puede sentir uno un tipo de aridez, un tipo de sequedad, decir, pues aquí estoy solo, yo gritando en el desierto y no siendo una compañía. Igual en la familia, cuando el esposo no te está apoyando en la crianza de los hijos, para bien, a veces hasta para mal, uno puede sentirse desolado, como en un desierto. Y así, muchas de nuestras heridas nos pueden provocar a no tener ganas de venir ya a la iglesia, no tengo ganas ahora de venir al retiro o a la reunión, todo ese tipo. Esas son arideces o sequedades, vamos a llamarlas, que son fruto de nuestra naturaleza herida. En la medida que nosotros vamos sanando, esas arideces van saliendo. Pero hay un tipo de aridez o un tipo de sequedad que ya es providencia de Dios. Dios la genera, Dios la da. Y esta básicamente la tienen, prácticamente todos los santos la han tenido. En su providencia Dios a uno les ha dejado poquito tiempo, a otros años y años y años viviendo con esa sequedad o esa noche oscura del alma. Les digo, hay muchos nombres, arideces, pero es querida de Dios. Y es una experiencia en donde no se siente a Dios, no se entienden las cosas de Dios. Es como si que Dios se apartara completamente del mapa de uno. Ahora bien, me acuerdo que una vez un chico me dijo, yo creo que tengo eso, yo no siento a Dios, no entiendo las cosas de Dios, parece como que Dios no está. Entonces yo le dije, a ver, vamos a hacer un examen. ¿Tienes vida de oración diaria? No. ¿Tienes vida de eucarística frecuente? No. ¿Confesión frecuente? No. Y así le puse varias cositas. Le dijo, no, lo tuyo no es noche oscura ni aridez. Lo tuyo se llama flojera espiritual. ¿Crees que Dios se ha ido o no tienes una experiencia de Dios porque simplemente no has sido fiel en lo mínimo? No, acá estamos hablando de personas que han perseverado, que son fieles, que van creciendo espiritualmente y de pronto Dios se les desaparece. Pero siempre es en el contexto de una persona que ha sabido perseverar. Entonces, y ese tipo de experiencia tiene varias intenciones por parte de Dios. Una es el momento de amarlo a Él por Él mismo. Porque por lo general a Dios lo amamos por lo que recibimos de Él. Algunos de manera muy primaria, que aman a Dios por lo que reciben de Él, pero a nivel material o salud o ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay otros que ya no son tan materialistas, pero siguen amando a Dios por lo que reciben de Él, que es
Por ejemplo, que sientas el gozo del Espíritu Santo, unción, paz. Pero ¿qué pasa cuando Dios ni te manifiesta su bondad y su providencia con cosas materiales, ni con salud? Es más, quizás hasta te enfermas. Y espiritualmente tampoco no sientes ni su paz, ni su gozo, ni su consuelo. Por eso esa es una experiencia durísima, porque entras a oscuras completamente. Y en esto, evidentemente, los santos llegan a una madurez y empiezan a amar a Dios por Él mismo, por nada más. Me des, no me des, sienta, no sienta, tenga gozo, no tenga gozo, lo que sea, ya entras en un terreno de yo amo al Señor por Él mismo, aunque esté mi fe en oscuras, de noche, completamente. Esas noches son ya más cuando uno va creciendo, ¿eh? Generalmente lo que uno empieza a tener son experiencias por nuestra debilidad humana, por nuestras heridas, y tiene sequedades, y a veces cree uno que Dios está lejos y todo este tipo de cuestiones, ¿va? O que se siente incomprendido o solo en la familia o en la misma iglesia. Entonces, eso para aclararlo. Lo que tienen en común es un poquito la sensación de estar seco, o de estar solo, o de estar árido. Entonces, voy a tocar de qué manera la unidad, la lucha y la humildad se tienen que intervenir en esos momentos de sequedad que van a llegar o ya han llegado. Seguramente muchos ya han sentido ganas de decir, ¿sabes qué? Yo no continúo, o no tengo ganas, o me siento solo. ¿Sabes qué? Yo no quería ni siquiera venir ahorita al retiro. Aunque sea por heridas que uno tiene y que de vez en cuando le salen, o problemas de incomprensión por parte del sacerdote o de la comunidad, ya se van teniendo. Pero lo que les quiero decir es, si se persevera, van a llegar a un nivel de sequedades mucho más profundas. Mucho más profundas. Entre más uno camina hacia la santidad, es paradójico, pero menos uno tiene experiencia de Dios sensible. Y esto uno se lo tiene que aprender, y yo les advierto desde ahora. Porque el que quiera estar sirviendo al Señor, porque dice, cada vez voy a sentir más su presencia, cada vez voy a estar más convencido de Él, cada vez voy a... Es totalmente al revés. ¿Por qué? Porque el Señor, si realmente te quiere llevar a la madurez, precisamente te va a llevar a la experiencia de amarlo por Él mismo. No por lo que te sientes, no por lo que te ha dado, no por sus bendiciones, no por su providencia, no por nada, solamente por Él. Punto. Nada más por Él. E inclusive amarlo a Él solamente por Él, aun cuando ni siquiera lo ves a Él, aun cuando en tu cabeza no entra un pensamiento ni siquiera de cielo. Entonces, fíjate que es muy diferente a lo que se viene promoviendo, por ejemplo, en iglesias protestantes. Las iglesias protestantes, que desafortunadamente hay varios grupos que le han copiado mucho eso, que les decía el día de ayer, es mucho hablar de, tenemos un Dios de sanación, de poder, de unción y todo eso, pero todo eso ¿qué es? Tener una experiencia sensible, espiritual, cognoscitiva de Dios. Pero ¿qué pasa si Dios te quita todo eso y te deja a oscuras? Decía San Juan de la Cruz, el santo que les mencionaba el Padre, que cuando uno pasa esas noches, dice, Dios está presente en su ausencia. Es hasta contradictorio, ¿ah? ¿Está presente o está ausente? Pues es que está ausente porque tú no lo puedes captar ya, pero es más presente que nunca en ese momento. Entonces esto, primero hay que entender que uno, si va a madurar en la fe, va rumbo a esa experiencia. Y si uno no está preparado, se va a atascar cuando llegue ese momento. Nosotros no estamos llamados a sentir más el consuelo de Dios, más la unción de Dios, más, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a amar a Dios por Dios mismo, no por lo que nos da. Porque si ahora hiciéramos un examen, prácticamente yo creo que todos
diríamos que estamos amando a Dios porque recibimos algo de Él. Quizá hay algunos han madurado y no aman a Dios porque les da un carro, una casa, salud, no. Lo aman porque sienten paz en su corazón, sienten su presencia cuando oran el rosario o alguna otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Quién está amando al Señor aunque no te llegue a dar ni siquiera los consuelos espirituales necesarios? Que te ponga tu fe en una absoluta sequedad, en una absoluta oscuridad. Esas son palabras mayores, son palabras mayores. Entonces, en esos momentos de sequedad que Dios permite, ya sea, les digo, por ser parte de nuestra perfección, de nuestra naturaleza que está herida, o sea ya un tipo de sequedad que Él le está mandando directamente. Este mismo beato, Charles de Foucauld, dice que es una oportunidad para imitar a Jesús donde nadie quiere imitarlo. Más les comento una cosa del mismo santo que mencionó el padre, el San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es uno de los máximos maestros de oración en la iglesia. Llegó a oración mística y en un momento de oración muy profunda el Señor le dice a San Juan de la Cruz: Juan, pídeme algo. Yo les diría, si hoy van, ahorita salen y hacen una visita al Santísimo y el Santísimo les habla y les dice: pídeme algo, ¿qué le pedirías? Yo no sé lo que pedirías. Te voy a decir lo que pidió San Juan de la Cruz y ahí sí tú me avisas si pedirías esto, ¿ok? San Juan de la Cruz le dice al Señor en esa oración mística: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Yo no sé si eso pedirías. Alguien podría decir: oye, San Juan de la Cruz, pero este es masoquista. ¿Le gusta el dolor por el dolor? No. La cuestión está que los santos se van diferenciando del común de los demás católicos, ya no se diga del mundo, de los común de los católicos, porque verdaderamente intentan amar a Dios por Él mismo. Y entonces San Juan de la Cruz se pregunta: a ver, ¿a Jesús le falta gente que lo ame cuando hace milagros? No, pues el puñote ahí. ¿Cuando consuela? No, hombre. En su vida pública, cuando hizo los milagros, ¿faltaba gente? No. Hasta tuvieron que a uno bajarlo desde el techo porque ya no cabía ni siquiera la gente ahí. ¿A cuánto no les dio de comer con la multiplicación de panes y peces? Y se hablan de multitudes que lo seguían. Pero si preguntáramos, ¿y dónde están esas multitudes cuando Jesús estaba en la cruz? Cuando Él estaba abandonado y padeciendo, ¿dónde estaban los demás? Entonces los San Juan de la Cruz y cualquier santo se empiezan a dar cuenta, no es que a ellos les guste el sufrimiento y el dolor, sino quieren acompañar a Jesús donde nadie lo quiere acompañar. Y el mismo Señor tuvo una experiencia de sequedad profunda. No olvidemos cuál fue su grito en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces fíjate que hablar de sequedad es duro y nos va a dar esperanza si tenemos nuevamente el elemento de unidad. Pero para empezar a contemplar la unidad, para vivir la sequedad en unidad, hay que ver la sequedad que ha pasado el Señor y que sigue pasando de alguna manera mística. En fin, dice ya lo estoy canonizando, el beato Charles de Foucauld: por encima de todo, la cruz es la gracia de las gracias para el corazón que ama. El amor tiene sed de imitación, de semejanza. La cruz, las espinas, el cáliz son la semejanza con el divino amante. La unión con Él en sus situaciones,
La participación en sus dolores es la ocasión de declararle y probarle nuestro amor. Que este ejercicio de amor se haga sin gozo, sin sentir que amamos, aun cuando no hagamos más que eso, sigue siendo una gracia de aquel que nos ama, para aumentar el peso de esta bendita cruz, el amargor de este querido cáliz. O sea, el mayor regalo que le puede dar Dios a un católico y más aún a uno que está sirviendo es unirlo a Él, pero en donde nadie quiere estar unido a Jesús, que son en los desalientos, en el sufrimiento, en la sequedad, en los dolores, en la cruz. Y entonces ya tú tienes que empezar a decir, no si tienes capacidad nadie tiene, si tú estás dispuesto a tener esa unión con Jesús en este contexto. Porque si te digo, ¿quieres estar unido a Jesús, ese glorioso, poderoso, que hace milagros y que sana y que te hace sentir consolaciones tremendas? Pues yo creo que estarías tonto si dijeras que no. Cualquiera se quisiera unir al Jesús glorioso. Pero fíjate, te lo repito lo de Charles de Foucault. Por encima de todo, pero de todo, la cruz es la gracia de las gracias para el corazón que ama. El amor tiene sed de imitación, de semejanza. La cruz, las espinas, el cáliz son la semejanza con el divino amante. La unión con Él en sus situaciones, la participación en sus dolores, es la ocasión de declararle y probarle nuestro amor. Que este ejercicio de amor, esto me encanta, que este ejercicio de amor se haga sin gozo. Es que alguien que ya va madurando en la fe no puede decir, yo vengo a servir porque siento gozo. Pues listo. Pero el Señor te va a llevar a un terreno en donde vas a ya no sentir gozo. Y si tú estás sirviendo dependiendo del gozo, pues hasta ahí ya serviste. Que este ejercicio de amor se haga sin gozo, sin sentir que amamos, aun cuando no hagamos más que eso. ¿Qué tal esa? Estar amando al Señor, pero que no sientas que tú lo estás amando. Y sin embargo, seguir así. Porque quieras que no, si tú haces las cosas por amor al Señor y sientes el amor que le estás dando al Señor, eso es un tipo de consuelo al menos que tú tienes. Pero ¿qué tal si tú haces las cosas por amor a Dios y ni siquiera tú sientes que lo estás amando? Ya es otro nivel, ya es otro nivel. Es la ocasión de declararle y probarle nuestro amor. Que este ejercicio de amor se haga sin gozo, sin sentir que amamos, aun cuando no hagamos más que eso. Sigue siendo una gracia de aquel que nos ama, para aumentar el peso de esta bendita cruz, el amargor de este querido cáliz. Fíjense, esto a veces choca y uno no lo llega a entender, como esa petición de San Juan de la Cruz. Señor, me pides que te diga mi petición, pues es sufrir y amar aquí, por ti. Pero es que no estamos tan lejos. Los que tienen hijos, imagínense que su hijo más pequeño le pega un cáncer terminal y muy agresivo, muy doloroso. Y el doctor les dice, ¿sabes qué? No hay cura. La única cura es poder sacárselo y ponérselo a otra persona. ¿Usted agarra el cáncer de su hijo y los dolores de su hijo, sí o no? ¿Qué? ¿Les encanta sufrir? ¿Les encanta el dolor? Ok. Es decir, el amor que le tienen a él es capaz de agarrar el padecimiento del otro. El problema está en que eso no se está haciendo con frecuencia con el Señor. Yo siempre pongo un ejemplito. Miren, les voy a hablar de otras parroquias. Yo sé que aquí es diferente. Pero en otras parroquias, por ejemplo, la gente cuando va al Santísimo, lo primero que le dice al Señor, ahí en el sagrario, o si está expuesto en la custodia, es pura pedidera.
Yo sé que aquí ustedes cuando van con el Santísimo, ustedes le dicen, Señor, ¿cuáles son tus dolores? ¿En qué te puedo consolar? ¿Cómo me puedo unir a tus padecimientos? Otras parroquias es la pura pedidera, si acaso le dan las gracias, etcétera, pero ni remotamente piensan delante del Señor decirle, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cómo? El Señor necesita consuelo si ya está resucitado. Cierto. No puede padecer como cuando estaba aquí en la tierra, pero recuerden que Él es la cabeza de un cuerpo místico y el cuerpo místico somos nosotros, y mientras nosotros estemos padeciendo, Él está padeciendo de una forma mística, pero Jesús sigue sufriendo. Porque mientras su cuerpo esté sufriendo, la cabeza va a sufrir. Y acto seguido yo pregunto, ¿ustedes por cuántos sufren? ¿Por tu hijo que tiene drogas? ¿Porque tu esposo que es un borracho? ¿Por cuántas personas ustedes sufren? ¿5, 10? Voy a ser generoso. Ustedes sufren por 100 personas. Acto seguido, preguntémonos, ¿por cuántos está sufriendo Jesús? Por todos. Por todo ser humano. Pregunta, ¿quién necesita más consuelo, tú o Él? Y nuestra oración, no me respondan porque voy a llorar, pero mi oración, ¿está consciente de eso? Cuando vengo a servir, ¿estoy consciente de eso? ¿Estoy consciente de que es Él el que necesita ser consolado? ¿Que es Él el que necesita ser complacido y no yo? Porque si uno no entiende eso, cuando lleguen los momentos de sequedad van a tronar. De mí se acuerdan, truenan porque no han entendido el objetivo propiamente, que es estar unido a Él, pero unido no solamente a sus momentos de gloria y de resurrección y de milagros. Eso pues ni les pregunto si no van a estar unidos con Él. No, las sequedades se cobran sentido cuando tú estás unido, por eso el primer paso, la unidad, pero en los sufrimientos, padecimientos y sequedades de nuestro Señor. Decías nuevamente Charles de Foucault, no es posible amarlo y querer ser coronado de rosas cuando Él lo fue de espinas. Amémosle como Él nos ha amado, de la misma manera, imitándolo, es decir, sufriendo para declararle nuestro amor, como Él sufrió para declararnos el suyo. El Padre Pío tiene una frase muy interesante. Primero hago una aclaración, porque siempre que la digo hay más de uno que le hace ruido la frase. Es una frase poética, no significa que sea exacta. Dice el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina: los ángeles solamente nos envidian a los seres humanos en una cosa. Ahí está lo poético, porque los ángeles no envidian, la envidia está mal. Pero es para que me entiendas, si los ángeles tuvieran envidia, a los seres humanos nos envidiarían en una cosa, dice el Padre Pío. ¿En qué? En que ellos no pueden sufrir por Dios. Los ángeles ya no sufren. Bueno, los ángeles caídos, es decir, los demonios, esos sí se la van a pasar toda la eternidad sufriendo. Pero los ángeles que hicieron opción por Dios, esos jamás van a sufrir ya. No están sufriendo. Sufren místicamente porque son parte del cuerpo místico. Pero no sufren como nosotros sufrimos. Porque para empezar ellos no tienen cuerpo, son solo espíritu. Ellos jamás van a entender lo que es unirte a Jesús en un cáncer. No lo pueden. En una enfermedad, en un dolor físico, jamás un ángel va a poder entender eso. Y alguien podría decir, wow, qué milagro, o sea, qué bien que los ángeles no puedan pasar por eso. Pues los ángeles quisieran pasar, ¿por qué? Porque como aman al Señor, quisieran tener la experiencia de amarlo en el dolor físico que Él sintió, en el desprecio que él tuvo.
Y eso no lo pueden hacer ellos. En cambio, no te digo que nos vayan a crucificar. Bueno, en Siria o en Irak se están crucificando a los cristianos, ¿verdad? Pero, ¿dolores físicos tenemos nosotros? ¿O puede darnos dolores físicos? Desde luego. Yo no sé si alguien se ha enterrado alguna vez o alguna espina. La mayoría son campesinos, seguramente que sí. Pues mira, si te enterraste una espina en tu mano, ahora tú puedes entender un poquito de lo que es ser atravesado por espinas en el cráneo. Y eso no lo puede saber un ángel. Solamente tú, porque tú ya has tenido la experiencia de lo que es enterrarte una espina, puedes pensar un poquito y este dolor unirlo al dolor de Jesús. Fíjate que aquí tenemos que cambiar una cuestión, ¿eh? La mayoría de veces hemos aprendido que nuestros dolores se los podemos ofrecer a Dios por alguna causa. Yo esto se lo ofrezco a Dios para que mi mamá se sane o para que se convierta en mi hijo, etc. No está mal del todo eso, pero hay una cosa más perfecta. Más que ofrecerle tus dolores a Dios, lo que Dios te está pidiendo es que los unas a sus dolores. Porque cuando los ofreces de alguna manera se los estás pasando. Cuando los estás uniendo, tú dices, yo los asumo, los agarro, pero simplemente los voy a unir a la pasión de Jesús. Un ejemplo más. Hablamos de los abusos que han tenido algunos en el trabajo. Tu supervisor o tu jefe, tu manager, te maltrata verbalmente, te dice inútil, no sirves para nada. Y eso es un dolor emocional. Pero como todo lo vives para estar unido a Jesús, como tu única meta es estar unido a Jesús, tú piensas, Jesús pasó por algo similar. Porque a Jesús, los fariseos le dijeron demonio. ¿Por qué? Le dijeron que los milagros que hacía eran por poder de Satanás. O sea, esa sí es ofensa, ¿eh? Porque que a ti y a mí nos digan demonios o diablos, etcétera, pues mira, algo de colita de diablo sí tenemos. Pero al mismo Dios que se hayan atrevido a decir que los milagros y todo lo hacía por obra de Satanás, esa sí que es ofensa, ¿eh? Esa sí que es humillación. Entonces imagínate cuando te están humillando y tú dices, Jesús también tuvo ese tipo de humillación o hasta más grande, y te unes a Él espiritualmente, ahí es donde tú empiezas a madurar de una manera mayor. Ya al final, espero que no se me olvide, les voy a dar una táctica o un aspecto de discernimiento para saber cuándo sí dejarse humillar y cuándo no. Porque si se fijan, Jesús dice que hay que poner la otra mejilla. Pero cuando Él estuvo con el Sanedrín, que lo estaban enjuiciando y que habló la verdad, va y le dan un golpe. Y Jesús no pone la otra mejilla. Jesús le dice, si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Ah, Jesús, no estás tú cumpliendo, tú dijiste que hay que poner la otra mejilla. Ah, pues es que hay que tener discernimiento cuándo uno se puede dejar humillar y cuándo no. Espero que no se me olvide, si se me olvida me recuerdan al final. Bueno, sigamos entonces. Las sequedades en el momento donde yo no siento a Dios, donde no tengo consuelos espirituales, donde no tengo ganas de servir, etcétera, son privilegios que Dios me está dando para unirme al momento en donde nadie quiere estar con Él, que es cuando Él ha estado solo, cuando Él ha estado abandonado, cuando Él ha sido rechazado. Para eso me lo da. No me lo da para decir, no, hasta aquí llegué, no, ya no continúo, no. Te lo está dando porque te está dando el privilegio de poder pasar junto con Él esa sequedad y esa soledad, ese desprecio, esa humillación, ese sufrimiento. La lucha en las sequedades, ¿cómo se puede dar? Esto es también paradójico, difícil de entender. Cuando uno está en sequedad espiritual,
La lucha es dejarse ganar, dejarse vencer. ¿Cómo así? Sí. Hasta un punto tú llegas a tratar de conseguir triunfos materiales, inclusive espirituales, ¿verdad? Pero las sequedades no son para que triunfes, sino para que seas vencido, claro, por Dios. Dice Charles de Foucault, el Beato, es necesario pasar por el desierto y permanecer en él para recibir la gracia de Dios. Es en el desierto donde uno se vacía, no se llena, se vacía y se desprende, no agarras, te desprendes de todo lo que no es Dios, y donde se vacía completamente la casita de nuestra alma para dejar todo el sitio a Dios solo. Te la repito. Es necesario pasar por el desierto y permanecer en él para recibir la gracia de Dios. Es en el desierto donde uno se vacía y se desprende de todo lo que no es Dios, y donde se vacía completamente la casita de nuestra alma para dejar todo el sitio a Dios solo. Es decir, cuando no tienes ganas de nada, de hacer ya servir, cuando te sientes abandonado, no deja por las personas que te aman, hasta por el Dios mismo, es el momento de que la lucha no sea decir, voy a hacer algo para volver a sentir a Dios, para poder agarrar un poquito de su paz, de su misericordia, de su consuelo. Voy a hacer esto para poder ganarme la comprensión de mis hermanos que antes sí la tenía. No, es todo lo contrario. Cuando llegan esos momentos, la lucha se tiene que dar dejándote vencer. No agarrando, sino soltando. No llenando, sino vaciándote. Y eso no es una lógica que uno tiene. Porque, vamos a ponerlo en el sentido más humano, si de pronto tu esposo, que está acostumbrado a abrazarte, ya no te está abrazando, lo normal es de que tú hagas algo para ganarte un abrazo. Pues acá la lógica sería, ¿sabes qué? Es tiempo de liberarte. Los abrazos siguen siendo buenos, no pasa nada, pero es tiempo de no estar dependiendo yo de un abrazo. En vez de llenarme, me vacío. Cuando hay tiempos de sequedad, es el momento en donde Dios te está diciendo que necesita que sueltes algo, que te abandones en algo, que dejes de ser, no seas, sino dejes de ser. Es necesario pasar por el desierto y permanecer en él para recibir la gracia de Dios. Es en el desierto donde uno se vacía y se desprende de todo lo que no es Dios. Y ese es el gran milagro, porque fíjate, si Dios te hace pasar por una sequedad espiritual, lo normal es de que si tú has tenido experiencias del amor de Dios y consuelos y lo has sentido en tu corazón, lo primero que vas a hacer es, no sé, voy a rezar más, voy a servir más para volver a sentir eso que yo sentía en mi corazón cuando Dios me tocaba. Y el Señor te está pidiendo todo lo contrario. No, es que ahora es el momento de que me ames así, sin sentir nada. Tu naturaleza humana va a querer arañar todos esos consuelos que te di, sobre todo al inicio de tu conversión. No, mijito, ahora te estoy dando esta sequedad porque tienes que ir madurando. Y cuando uno madura en eso, ya le pueden llegar consuelos de Dios y los disfruta, pero no se ata a ellos. Y te los quita y sigues perseverando. ¿Por qué? Porque eres libre. Volvamos a poner en el caso del matrimonio. Cuando ya tu esposo te ha abrazado toda la vida y de pronto está pasando por X cosa, sea lo que sea, simplemente él está pasando algún problema o te está haciendo infiel, ve tú a saber, pero simplemente ya no te abraza. Si tú, en vez de enfocarte en decir, a ver, ¿cómo consigo otra vez un abrazo de mi esposo? Voy a hacer esto o el otro para poder conseguirlo, porque yo necesito eso. Y acto seguido posiblemente está diciendo Dios, aunque los abrazos no son malos, es tiempo de que tú seas libre y no mendigues ni siquiera un abrazo. Y cuando se corrija a tu esposo y te abrace, lo disfrutes, lo agradezcas, pero cuando ya no te lo vuelva a dar,
Esto lo llamaba San Ignacio de Loyola la santa indiferencia. Hay un poema de Santa Teresa de Ávila que me encanta. Es muy largo, no me lo sé todo de memoria. Pero en pocas palabras le dice: Señor, dame riqueza o pobreza, salud o enfermedad, consuelo o desconsuelo, oración sensible o totalmente desértica. Inclusive llega a decir: dame cielo o dame infierno. ¿Cómo? Le dice: porque yo quiero hacer solamente lo que quiere Dios. Si Dios, en su voluntad, que es imposible, ¿verdad?, pero en su voluntad me quisiera mandar al infierno, por cumplir su voluntad, Señor, mándame al infierno. Frío o caliente, consuelo o desconsuelo, salud o enfermedad, Señor, me has llevado en un proceso en donde soy verdaderamente maduro. Yo quiero lo que tú quieres. Y si ahorita tú quieres darme consuelos, los disfrutaré. Pero cuando me los quites, ahí no voy a estar así: ay, Señor, dame otra vez tu consuelo, dámelo. No voy a estar mendigando eso. Porque si me pusiste ahora en sequedad y ahora no te siento, eso también es tu voluntad, Señor. Que nuevamente, que quede claro, si estás siendo fiel en tus cosas con el Señor, en tu oración y todo eso. Porque puedes tener la experiencia de que estás lejos de Dios, pero porque pues ni llevas vida de oración. Eso ya les dije, eso no es sequedad, eso es flojera espiritual. Pero cuando tú estás siendo fiel y te pone en un desierto, no te apaniques. No trates de mendigarle nuevamente: Señor, pero ¿por qué me has dejado? Quiero sentir nuevamente tu consuelo. No, mijita, te estaba a decir: mijito, ahorita es tiempo de dar un paso de madurez. Yo no te puedo estar manteniendo con dulcecitos toda la vida. Si pasas de esta, te volveré a dar dulcecitos y consuelos, pero sabiendo que como ya has madurado, no vas a depender de ellos. Los agradecerás, los disfrutarás, pero el día que te los quiten, listo, no pasó nada y tú sigues adelante y seguirás perseverando. Esto inclusive en la misma educación con los hijos. Por eso se necesita sabiduría, por eso se necesita ser una persona verdaderamente de oración. Porque tú, ¿cómo puedes equilibrar la parte de corrección que tienes que tener con tus hijos, pero también la parte de complacencia con tus hijos? Hay papás que solamente se mueven en la educación con premios y premios y premios y premios. ¿Y cuándo tu hijo va a hacer el bien sin que le den un premio? Simplemente por convicción de que tiene que hacer lo bueno, no por ganarse algo. O cuando tu hijo va a hacer las cosas bien, independientemente de que si no la hace, tú le vas a dar un chanclazo o lo vas a castigar, etc. Cuando tu hijo va a tener la convicción de hacer el bien, no por miedo a un castigo. Cuando tu hijo va a hacer el bien, no porque se va a ganar un premio. Entonces, fíjense, esto es más o menos muy semejante de cómo Dios nos lleva. A la mayoría nos ha traído a través de algún tipo de dulcecito. Hay algunos que se acercaron más bien porque pues tocaron más la parte del castigo de Dios, ¿verdad? Las consecuencias de sus pecados, tocaron fondo y dijeron: no, es que aquí, si sigo así, me voy hasta más abajo. Pero otros llegaron porque de pronto sintieron el consuelo, la ternura de Dios, consuelos espirituales. Pero llega un momento en donde el Señor te tiene que decir: tú me tienes que perseverar, sientas o no sientas. Te ganes el cielo, te ganes el infierno, lo que sea, tu razón de ser es estar unido a mí, a mi voluntad. Y tu lucha va a ser no tanto llenarte, sino vaciarte. No tanto agarrarte de algo que antes tenías, sino desprenderte. También la parte de la lucha, generalmente cuando uno tiene consuelos sensibles y se pasa por situaciones difíciles, ustedes habrán tenido la experiencia. Por ejemplo, si ustedes están recién salidos de un retiro en donde tuvieron consuelos espirituales y llegan a su casa y es un soberano relajo, tienen clara en su cabeza decir: ¿sabes qué? Voy a calmar las cosas, voy a tratar más con amor, etc. Tienes la motivación porque sientes a Dios y tú dices: yo no voy a dejar que las broncas de mi casa me quiten lo que acabo de llegar, lo que acabo de recibir en un retiro. Pero cuando te tienen sequedad, ahí sí pesa más la cosa.
porque no estás recibiendo los consuelos de Dios y además las broncas son las mismas o hasta a veces peores. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere ahí? Si no hay un consuelo, un movimiento espiritual, un consuelo espiritual que me diga, lo correcto es esto. Es mucho más difícil, es una cruz. Y Charles de Foucault da una clave tremenda. Dice, Él te mostrará su voluntad, al menos lo que desea de ti, en lo inmediato. Cuando uno está en sequedad, y sobre todo tiene que decidir, no sabe cómo hacer las cosas, Dios te va a mostrar en lo inmediato. No te va a decir, mira, mi proyecto va a ser a 5 años esto contigo, ¿no? Porque estás en sequedad, no alcanzas a ver nada, no entiendes muchas cosas. Tu fe está como a oscuras. Y entonces, ¿cuál es la clave? Cuando vienen ese tipo de cuando tú estás en sequedad, tú tienes que ver cuál es la cosa inmediata que Dios te está pidiendo. Tienes que vivir del presente en el momento. Ejemplo, si tú andas en sequedad espiritual y tienes que preparar la comida, y realmente en sequedad espiritual te vale si los demás te agradecen o no te agradecen, simplemente no quieres preparar la comida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo inmediato. Haz esos frijoles que vas a hacer con toda la pasión necesaria, con toda la dedicación, aunque no sientas nada. Ya deja de ver si de esto Dios va a hacer algo en el proyecto, en el futuro. Quédate en lo inmediato, en lo presente, lo que te está pidiendo. Porque en los momentos de sequedad tú no puedes cambiar pensar muchas cosas, sacar deducciones, no puedes discernir, estás en aridez. Y la clave es, cuando tú estás en sequedad y aridez, lo que Dios te está pidiendo es, haz lo inmediato, lo que toca, lo mejor posible que tú puedas hacerlo. No pienses pasos más adelante porque te vas a frustrar. Porque cuando no tienes ganas de correr y tú ves que tienes que subir hasta la montaña, tú dices, no hombre, no quiero ni correr. ¿Y tengo que llegar hasta allá? No. Cuando uno está así, dice, bueno, mi meta es dar un paso. Y ya lo diste, pues mi meta es dar otro paso. Cuando uno está en sequedad, no se vayan tan adelante. El demonio, fíjense, cuando uno está en sequedad, precisamente en eso lo tienta a uno. En que se hace bolas y qué va a hacer de esto y en el futuro y quizá esto ya mejor no, quizá no me persigue. Y empieza uno a darse vuelta en la cabeza, en la vuelta, en la cabeza, en la vuelta, en la cabeza. ¿Y qué termina haciendo? No viviendo el presente, el momento presente. Cuando uno está en aridez y espiritual, el Señor te pide por lo general, enfócate nada más en dar el paso siguiente. No mires más mucho para adelante. Cuando uno está en consuelos espirituales, uno ve adelante, pero como el consuelo espiritual te da mucha esperanza, tú dices, oh, está muy lejos, pero bueno, sí, me siento motivado, etcétera. Ahí sí, tú me ves adelante y tú vas. Pero cuando no sientes nada, cuando estás en sequedad, mirar hacia adelante es frustrarte, porque tú dices, es que no quiero ni dar una carrerita que va a andar llegando allá. El momento presente, el momento presente. Sea hacer un trabajo, sea hacer la comida, sea hacer darle bienvenida en tu ministerio, un paso a la vez, un paso a la vez. Porque el demonio te mete cuestiones en tu cabeza y entonces ahí es donde uno se empieza a desesperar. Y como no tiene consuelos espirituales, en los cuales se pueda un poquito recargar, ahí generalmente el demonio te puede sacar y confundir. Finalmente, las sequedades con respecto a la humildad. Las sequedades, sin lugar a dudas, los desiertos espirituales son una oportunidad para la humildad. Dice el beato Charles de Foucault, que las tormentas pasadas le hagan humilde y desconfiado sobre sí mismo, sabiendo que si le parece poseer una virtud, no es más que prestada, acordándose de los débiles que somos a la hora de la tentación. Entonces, cuando tú estás en sequedad, te das cuenta de cuán frágil eres. De que si el Señor no te estuviera sosteniendo de algo, ni a la esquina llegas. Y esto es muy saludable, porque cuando
Fíjense, eso yo lo veo mucho con los jóvenes, y sobre todo más los americanos, que generalmente los padres americanos tienden más a consentir que a corregir. Se sienten demasiado seguros en todo lo que les dan sus padres. El problema es de que si se les llegan a morir, pobres esos muchachos, no sabrán nada que hacer. ¿Y está mal que sus padres los hayan consentido y les hayan dado seguridad? No. Pero es que el ser humano, cuando le das demasiado de una cosa y que le gusta, se queda ahí y esto dice, este es el paraíso y aquí se queda. Y en la sequedad es una manera que el Señor que nos dice, ¿sabes qué? Yo te he dado consuelos espirituales, yo te he ayudado, te he dado fuerza, te he dado esperanza, etc. Pero ahora viene la sequedad para que entiendas que todo lo que te he dado es por misericordia mía, no porque tú te lo merezcas. Entonces te ayuda los momentos de sequedad a la humildad. Y sobre todo te ayudan a adherirte, a unirte a la voluntad de Dios. Dice Charles de Foucault, que su voluntad bendita se cumpla enteramente, que yo permanezca aquí poco o mucho, poco importa, pero que Él extraiga de nuestras vidas, largas o cortas, el mayor consuelo posible para su corazón. Subrayen eso, el mayor consuelo posible, no para mi corazón, para su corazón. Es todo lo que necesitamos nosotros. Nosotros nos abandonamos y no queremos vivir sino para Él. Los momentos de sequedad trata uno de buscar consuelo. Quien va madurando en la fe, lo único que uno dice es, ¿cómo mediante esta sequedad y estos padecimientos puedo darle un poco de consuelo al Señor? Esta es la pregunta clave. Que no tengo ganas ya de servir y todo eso. La pregunta, si te la tienes muy grabada en el corazón y en tu mente, ok, no tengo ganas. En estas cosas de no tener ganas, ¿de qué manera puedo consolar al Señor? Y chance es ir, aunque no tenga ganas. Y chance es soportar calumnias o chismes que se están diciendo de mí. Y chance es soportar quizá una enfermedad o una dolencia física que tengo. Pero la pregunta clave que uno tiene que tener día y noche es, con esto, ¿cómo puedo consolar al Señor? ¿Cómo te puedo consolar, Señor? Porque lo único que sé es de que así estuviera sufriendo yo, todos los sufrimientos no se acercan a lo que tú estás sufriendo. Fíjense, a veces cuando uno tiene a hijos, es hasta uno medio grosero, sin quererlo ser, ¿verdad? Pero uno es medio grosero con Dios. Porque, no sé, tu hijo, imagínate, está perdido en drogas o alguna cosa de esas. Y uno le puede decir, Señor, ten compasión de mi hijo, cuídamelo. Pero lo que escucha el Señor es más o menos esto. Señor, mi hijo te maltrata, te desprecia, te pisotea, pero tú cuídamelo, tú cuídamelo. ¿Será que estás amando al Señor con ese tipo de oración? Oye, tu hijo está siendo rebelde contra Dios y lo único que te preocupa es tu hijo y no él, Señor. ¿Te preocupa tu hijo y no las ofensas que tu hijo le está diciendo al Señor con el tipo de vida que está haciendo? No, te tienes que empezar a decir la verdad. Tú amas más a tu hijo que a Dios. Porque fíjate, qué diferente sería una oración así. Señor, has derramado tu sangre por mi hijo. Para que mi hijo la esté despreciando y pisoteando, haz lo que tengas que hacer, pero que se salve. Y cuando le estás diciendo, haz lo que tengas que hacer, el Señor puede decir, este es un drogadicto, entonces lo voy a dejar caer en una sobredosis. Pero ¿quién va a ser la primera que va a lloriquear en el hospital? Señor, se me está muriendo mi hijo, por favor. El Señor te va a decir, bueno, ¿me dejas trabajar, sí o no? Pues.
O peor, a veces uno no hace este tipo de oración. Por ejemplo, si tu hijo tiene, no sé, se infectó de SIDA por andar de promiscuo, por llevar una vida terrible, etcétera. Pero tú amas primero al Señor más que a tu hijo, le puedes decir: Señor, dime en qué he tenido yo culpa en el pecado de mi hijo que ahora te ofende. Quiero pagar lo que me toca a mí. Posiblemente yo fui quien lo echó a perder. Quiero darte un poquito de consuelo por todas las ofensas que mi hijo te está haciendo a ti. Pero ¿quién de nosotros, cuando tiene ese tipo de problemas, piensa primero en el Señor, en el corazón del Señor, en consolar al Señor? No, lo que nos interesa es nuestro hijo, nuestro esposo, o yo como tal. Estamos muy en pañales y seguimos pensando así. Yo tengo que buscar que mi hijo no peque, no para tener un hijo buenecito, que ya no me falte el respeto, etcétera, sino porque yo quiero que se salve. Y mientras sigue llevando esa vida, se va a condenar. Y eso, más que dolerme a mí, le va a doler a Dios, porque mis hijos son más de Él que míos. Él me los ha prestado, pero sus hijos no son suyos, déjenme les aviso, Si tu hijo se está perdiendo, créemelo que a quien más le duele es a Dios, no a ti. Y qué triste que tú pienses más en tus hijos que en consolar al Señor. Por eso muchos no soportan los dolores. Miren, en una parte en la Florida que estuve trabajando, eran también la mayoría campesinos. Conocí una familia muy trabajadora, y los muchachos buenos, ¿verdad? Pero fueron a una fiestecita y de regreso tuvieron un accidente muy fuerte. Con los que chocaron, los otros dos muchachos sí venían de una parranda, mala parranda, desafortunadamente se murieron. Y en el caso de estos muchachos, una de las niñas murió, pero no murió en el acto. Los doctores dicen que cuando llegó el helicóptero, cuando la estaban subiendo a la muchacha, es cuando empezó a colapsar y a morir. Ya hablando interesantemente, pues yo traté de acompañarlos lo más posible. La señora me decía que a cierta hora, ya no sabía muchos detalles de la policía, a cierta hora ella empezó a sentir mis hijos, porque Dios les ha dado ese regalo a las madres, ese sexto sentido que dicen, ¿no? Y le dijo a su esposo: oye, hay que hablar a los muchachos, etcétera. Y a él se le hizo raro. Todavía ni siquiera es tarde, tranquila. Cuando estaba sintiendo eso era cuando estaban teniendo el accidente. Es curioso. Es una gracia que Dios le da a la mujer de percibir eso cuando sus hijos andan con alguna cuestión de esas. Y entonces ella dice: no, yo sí les voy a llamar. Y no le contestaban, etcétera. Y por fin se enteraron, entonces ya agarran el carro. Y ella dice que cuando estaban elevando el helicóptero, ellos apenas estaban llegando, pero ya alcanzaron a ver el helicóptero. La señora sintió un dolor muy fuerte en su corazón, pero muy fuerte. Evidentemente ella todavía ni siquiera sabía que en ese momento estaba muriendo su hija, una adolescente, y sintió un dolor muy fuerte. Y lo que hizo fue hacerse un poquito así, porque era muy fuerte, y empezó a orar por sus hijos. Esto es lo que es una persona que está trabajando en la fe. Porque yo les puedo decir otras experiencias similares, y cuando las mujeres sienten eso, que su hijo en este momento lo están balaceando, o tienen un accidente, o están en algún mal paso, y sienten ese dolor, como típica vieja novelera se pone histérica, a gritar, a chillar, y se desespera. ¡Qué desperdicio de gracia! Dios te da la capacidad de percibir algo que los hombres por lo general no percibimos, y lo usas para quejarte, para tirarte, para chillar, para desesperarte. Fíjate, esta mujer en todo su dolor lo usó para bien. Y fíjense, yo no puedo decir quién está en el cielo,
salvo los que están ya canonizados, pues eso significa, cuando el Papa canoniza a alguien es que hay certeza de que está en el cielo. Pero yo es de las pocas personas que puedo decir, ¿sabes qué? También era una niña buena esta muchacha, pero al ver todo el proceso de cómo se dio y cómo actuaron sus padres, sobre todo su mamá, yo le tuve que decir, ¿sabe qué? En este caso yo casi estoy seguro de que su hija está con el Señor. Porque a veces hasta somos muy facilistas. Uno ve en los funerales, y yo sé que se hace con buena intención, pero a veces tendremos que cerrar la boca. Te acercas con la persona, no sé, con la viuda o con la persona que perdió a su ser querido, y te le acercas y le dices, no se preocupe, doña Mari, su esposo o su hijo, quien se haya muerto, ya está con el Señor. ¿Te consta? Yo por eso siempre le digo a la gente, cuando me muera, nada queda, no, Cristo ya está en el cielo, ¿no? Y si estoy en el purgatorio, a mí me va a quedar un rato si no oran por mí. Digo, está claro que si estoy en el infierno, de ahí nadie me saca, pero nosotros creemos como católicos que podemos beneficiar a nuestros difuntos orando por ellos. ¿Y qué daño hace de que todo el que se muere, ahora está, no todos ya están con el Señor, ya están con el Señor? ¿Te consta? Pero bueno, en este caso, cuando tú ves todo, cómo se dieron las cosas, tú dices, pues no soy el Papa, yo no puedo canonizar, porque evidentemente si esta niña está en el cielo, ya es santa, porque todos los que están en el cielo son santos. Pero como se dieron las cosas, yo creo que esa niña está en el cielo, que no necesariamente tuvo que pasar por el purgatorio. Pero bueno, la clave está en esto. Fíjate, una mujer que piensa más en su Señor que hasta en sus propios hijos, cuando tiene esta experiencia, lo que buscó fue orar, lo que buscó fue unirse a Jesús. Y ella ni se estaba dando cuenta que ese dolor era, en ese mismo instante su niña estaba entregando su alma al Señor. ¿Qué hubiera sido esa señora que ante eso se hubiera jalado a los pelos y hubiera chillado y hubiera puesto histérica y todo ese tipo de cosas? Desperdicio total. Dice Charles de Foucault, que su voluntad bendita se cumpla enteramente, que yo permanezca aquí poco o mucho tiempo, poco importa, pero que Él extraiga de nuestras vidas, largas o cortas, el mayor consuelo posible para su corazón, no para el mío, para su corazón. Es todo lo que necesitamos. Nosotros nos abandonamos y no queremos vivir sino para Él. Y los actos de consuelo son actos de amor. Y pueden hacer tú piscando un tomate cuando tú lo haces ya ni siquiera por ganar dinero, ya ni siquiera por llevar pan en tu casa, sino porque sabes que cada segundo de tu vida quieres que sea algo que consuele el corazón de Jesús. Que cada servicio, sea poner una silla, sea limpiar una mesa, yo ya tengo que tener grabado en mi mente y en mi corazón que todo lo quiero hacer para amar al Señor, para consolar por lo que no los consuelan. Esa oración tan maravillosa que se reza también se agregó al rosario, pero que es de Fátima, que se les enseñó a los pastorcitos, el ángel. De pedirle, Señor, yo quiero amarte por los que no te aman, adorarte por los que no te adoran, esperar por los que no esperan, creer por los que no creen. Porque mira, yo solamente quiero que te pongas a pensar. Muchos de ustedes hablaron un poco de los dramas que están pasando. ¿Te has puesto a pensar estar pasando precisamente por los dramas y los problemas que estás pasando? Físicos, de salud, o de familia, o de iglesia, de parroquia. Pero que no tuvieras absolutamente nada de fe. O sea, imagínate que estuvieras ahorita con un cáncer, pero deja del cáncer, que no tuvieras fe. ¿Qué tal? Y si yo te preguntara, ¿hay personas en este mismo momento que están pasando por un cáncer y no tienen fe? Ese es tormento. Mucho cuidado con darnos
De que, ay, yo estoy sufriendo tanto porque mis hijos, porque esta enfermedad, porque todo eso. ¿Te has puesto a pensar que hay personas que están pasando lo mismo que tú o hasta cosas peores, pero si no tienen ni siquiera a Dios, eso ha de ser el infierno? Y que cuando tú padezcas solamente estés pensando en ti, en tus hijitos, en mis cositas, etcétera, y no en consolar al Señor. Y una manera de consolar al Señor es pensar e interceder por los que están pasando por lo mismo que estoy pasando en este momento y no tienen a Dios, porque eso sí es un infierno. Y que en nuestra cabeza no estemos grabando o que no estemos actuando automáticamente con eso. Porque si tú y yo no estamos pensando en aquellos que están padeciendo cualquier tipo de sufrimiento, pero que ni siquiera tienen a Dios, ¿será que estamos consolando al Señor? ¿Será que el Señor no le interesan esas almas? ¿Será que el Señor solamente está tan preocupado por nosotros porque somos su pueblo elegido y nosotros somos los buenecitos y allá que los demás se pudran? Una definición de los que verdaderamente quieren servir tiene que ir en esta dinámica de decir, yo me olvido de mí mismo, y me olvido de mí mismo porque mi centro va a ser el Señor. Y si amo al Señor, tengo que amar a los que Él ama. En automático, tu alma se hace verdaderamente católica. Seguramente ya saben lo que significa católico. ¿Qué significa católico? Universal. El corazón, la oración de un católico tiene que ser universal. No puede ser, o sea, a mí realmente me revienta, a veces, no es litúrgico, pero a veces hay padres que en el momento de las peticiones en la misa, le dicen a la gente, a ver, por lo que ustedes quieran pedir. Yo les puedo decir que la inmensa mayoría escucho oraciones que no son católicas. Por mi mamá que tiene cáncer. Y yo me pregunto, ¿qué tan difícil es mejor decir, Señor, por todas las personas que tienen cáncer? Es que ni siquiera pensamos como católicos, no tenemos una mentalidad universal. Vean las oraciones de la Santa Misa, más del 90% son en plural, en plural. Te pedimos, Señor, no, te pido, Señor. Señor, enséñanos a orar. Jesús no dijo, aprendan a decir, Padre mío que estás en el cielo. ¿Qué es? Padre nuestro. Cuando tu oración no contempla a todos, algo de inmadura o de imperfecta tiene. Entonces es una cuestión que en el corazón de un servidor, si está para servir, precisamente es, yo ya no me busco para mí. Mi servicio es por amor a Dios. Y si amo a Dios, amo lo que Él ama. Y dime, ¿a quién saca del mapa Jesús? A nadie, todos están. Por lo tanto, yo me tengo que hacer de todos. Interceder por todos. Ofrecerme a todos. En medio de mis debilidades, en medio de mis tentaciones, en medio de mi miseria. Termino leyendo el texto con el que comenzamos la primera charla de Charles de Foucault, que fue el que dio estas 3 reflexiones. Dice Charles, no se extrañe usted de las tentaciones, de las sequedades, de las miserias. Es un lote muy bueno. Cuando más fuertes son las tentaciones, más profunda la sequedad, más humillantes las miserias. Más le pide el divino esposo a nuestro amor lucha, constancia, esperanza en su amor, someter a nuestros pobres corazones, es decir, humildad, someter a nuestros pobres corazones a esta prueba para darnos ocasión de probarle nuestro amor, de fortalecerlo, de crecer en virtud, de llegar a ser más dignos de Él. ¿No es todo ello una gracia? ¿Qué más puede hacer por nosotros que unirnos a Él cada vez más, haciéndonos moralmente más semejante a Él? Y entre los medios de elevar nuestra alma, no podemos imaginar uno más delicioso, más encantador, más tierno, más delicado que la cruz. La tentación, la aridez, por medio de los cuales cada hora se convierte en una declaración de amor.
un combate realizado por amor, una prueba de amor super omnia, una prueba de puro amor, un acto de amor en medio de la oscuridad, el alejamiento del aparente abandono, la duda de uno mismo, en todas las amarguras del amor, sin ninguna de sus dulzuras. Desde el fondo de nuestra miseria, pidámosle la caridad y la humildad para nosotros y para todos los hombres. Agradezcámosle las pruebas a que nos somete para hacernos más dignos de Él. Omnis Spiritu Laudet Dominum. Oremos uno por el otro. Termino nada más ya diciéndoles esto de la clave para discernimiento, para saber cuándo dejarse humillar y todo esto. La primera cosa que yo les tengo que decir, ustedes tienen que ser personas de oración. Si no tienen vida de oración diaria, si no tratan de visitar al Santísimo frecuentemente, muy difícilmente van a tener el discernimiento, porque a veces a uno se le acercan y quieren que la gente quiere que uno les dé recetas. Mira, paso 1, paso 2, y no, muchas veces no hay recetas. Tienes que ser una persona de oración para que tú puedas discernir, y yo te puedo medio orientar, pero la conclusión, lo que tienes que hacer, tiene que venir del Espíritu Santo. Si no llevas una vida de oración, evidentemente vas a tomar malas decisiones. Entonces, primero, tienes que ser una persona de profunda oración, de visita al Santísimo con frecuencia y pedirle al Señor que te vaya dando esa gracia de discernir qué hacer en las cosas. Entonces, cuando hay una humillación, ya vas a poder discernir si lo que Él le está pidiendo es que aguantes, que te dejes humillar por amor, o que le pongas un freno por amor también. Pero aquí una clave que puede ayudar. Cuando la humillación, por ejemplo, vas a poner lo que él dice. Cuando te den una mejilla, hay que poner la otra. Si alguien viene y me da un golpe en la mejilla, él está esperando 2 reacciones mías. Que se lo devuelva o que entre de miedo y corra. Quien te agrede sabe que hay esas 2 opciones. Quien te ofendió, quien te humilló, sabe que hay dos reacciones. De que tú le respondas con la misma, o de que te entres en miedo y te vayas y corras y huyas. Pero nadie piensa que le vas a poner la otra mejilla. Entonces imagínate que alguien llega, me pega, me da una mejilla y yo no se la regreso. Tampoco corro de miedo, le presento la otra mejilla. Eso es como una sacudida a su conciencia, porque eso no se lo espera. Y esa sacudida lo puede llamar a la conversión. Es decir, el que yo me haya dejado humillar, le mueve su corazón porque dice, wow, a este lo humillé y todavía tiene el valor de todavía ponerme la otra mejilla. Entonces, que es lo que estoy diciendo con esto, cuando una humillación ayuda a que el otro se cimbre en su cabeza, le muevas, se dé cuenta de la injusticia que hizo, del abuso que tuvo, generalmente en esos momentos el Señor nos está pidiendo que nos humillemos. Pero hay personas que ya están mal de su cabeza. Y si yo le pongo la otra mejilla, me va a dar, y me va a dar la siguiente, la cuarta, la quinta, etcétera, porque ya es una enfermedad, cuando ya está mal en su cabeza. A esos hay que ponerle el freno. Por eso Jesús en el Sanedrín seguramente vio que el soldado que le pegó no se lo iba a ganar para el cielo poniéndole la otra mejilla, porque tiene un problema ya de violencia ya equivocada. Y por eso el acto de amor fue ponerle su freno. A ver, espérate, si he dicho mal, dime en qué, si no, ¿por qué me pegas? Porque ese otro tipo de personas, el ponerle a la otra mejilla no lo sacude nada, ya están un poco mal de su cabeza, ¿va? O están enviciados en violencia, están cegados. Entonces a esos hay que ponerles un freno. Y eso en el trabajo también. Tú tienes que ver qué. La clave va a ser ver la salvación de la persona. Tú tienes que preguntarte, ¿cuál es la opción que puede ayudar a que esa persona se pueda convertir? Porque me acuerdo en una ocasión, en un campo también de migrantes, una señora que la golpeaba el esposo. Y bueno, yo tuve que detectar porque la golpeaba en partes en donde después con la ropa no se veía. Pero bueno, yo detecté algo del carácter de ella y dije, aquí hay algún tipo de violencia.
Pero ya era una cosa enfermiza. Uno lo escuchaba en chistes, primera vez que lo escuché hablando en serio. Que una mujer que ha sido golpeada te diga, no, pero es que él siempre que me golpea me dice que es porque me quiere, que es por mi bien. Yo eso lo he escuchado solamente en chistes, pero es real. Porque llega un aspecto de sometimiento psicológico en donde ya la víctima llega a ese nivel. Y fíjate que ni siquiera que lo cree injusto. Ella cree que verdaderamente esos golpes es porque él está demostrando el amor. Porque él dice, cuando me pega me está diciendo que eso lo hace por mi bien. Entonces ya hay un problema ahí en su cabeza. ¿Cómo reaccionó cuando le dije, mira, ciertamente a veces tenemos que dejarnos humillar? Porque ella me decía mucho, y el Señor nos dice que pongamos la otra mejilla, listo. Pero tú, ¿cuánto pones la mejilla? Y no aprende. Yo te voy a decir una cosa, después de que te da una tranquiza de esas, si él le da un infarto y se muere, ¿para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Evidentemente dijo, pues para el infierno. Tu meta como esposa es llevarlo al cielo, así que dejarte golpear no lo estás llevando al cielo. Porque si le da un infarto a sabes que se va al infierno. ¿Será que tú estás amando a tu esposo dejándote golpear? No. No lo puede ser. Y así que aplíquenlo al jefe que te está humillando, etcétera. Ya no se digan en cosas tan graves como las que mencionaron, acoso. Yo te digo, si ese que te acosó le da un infarto en ese momento, ¿para dónde se va? Y por eso inclusive nosotros tenemos que ser valientes. Gracias a Dios estamos en un país que, aunque tiene un ambiente antiinmigrante, al menos el estado de California todavía vela mucho por los inmigrantes. Cualquier persona que esté sufriendo acoso, sobre todo las mujeres, tengan o no tengan papeles, este país las protege. No, yo ya lo perdoné, etcétera. No sea egoísta. ¿Usted se ha preguntado a cuántas más les hará lo mismo? Y por lo tanto, si se lo está haciendo a más personas, ¿será que el día que le dé un infarto y se muera, se va a ir al cielo? Porque la meta de usted es de que toda persona que se tope con usted se vaya al cielo. Y algunos usted los va a llevar al cielo dejándose humillar, porque no están tan enfermos de su cabeza, y cuando se dejan humillar van a decir, wow, me está dando una lección. Yo humillándolo y todavía me pone la otra mejilla. Y cambias y ya te lo ganas para el cielo. Pero hay personas que ya están mal de su cabeza. O inclusive tienen algún tipo de influencia ya diabólica, demoníaca. Acabo de ver que el día de ayer, la sentencia del hombre que mató a sus 3 niñitos, ¿verdad? Que los asfixió porque tenía problemas económicos. Evidentemente aquí hay un problema de la cabeza, pero sin lugar a dudas ese acto tiene que ver mucho con Satanás. Algo entró por ahí. Entonces uno tiene que ser persona de oración para poder tener el discernimiento de ver cuándo el Señor quiere que ganemos ciertas almas dejándonos humillar y cuándo es a través de ponerle un freno. La pregunta clave es, ¿cuál de estas dos cosas está llevando a esta persona a ir al cielo? Por ejemplo, tomando el caso que contaban del hijo que estaba como en drogas. Aquí la cuestión es, ¿ese muchacho está haciendo lo necesario para poder salir de las drogas? ¿Está en algún tipo de tratamiento? Si no está en ese tipo de cosas y yo lo tengo apapachando en la casa, pues evidentemente mi pregunta sería, ¿el día de mañana le da un infarto? ¿Lo estoy ayudando para ir al cielo? Entonces, aunque me diga que soy mala madre, yo tengo que tomar decisiones al respecto. O a veces, todavía si se tienen hijos menores, por estarle solapando el mal a alguien, que les repito, no hay problema en que tengan algún tipo de adicción o algún tipo de problema, sí se están dejando ayudar, sí están dando la lucha o la pelea. Pero cuando no están haciendo eso y tú manteniéndolos ahí, y hay hijos más chiquitos, después los hijos esos van a ser, ¿y con qué cara les vas a decir que están mal? Si se lo toleraste a su hermano mayor. No, pero es que no lo puedo decir porque se puede empeorar. Que se empeore. Quizá a él le va a tocar aprender tocando suelo.
Porque mientras yo lo esté apapachando, no va a dar ningún cambio. Muy diferente que tenga sus caídas, pero ya está en un proceso. Pero si no, yo no estoy ayudando a la salvación de ese muchacho. Y aunque me desprecie toda mi vida, mi hijito, agarre sus cositas y se me va. Y si va a tocar suelo, tóquelo y ya sabe que si viene conmigo va a ser para que usted comience un proceso de purificación, de conversión, de desintoxicación, etc. Yo no tengo problema hasta dónde usted ha caído, si tiene drogas o si es el más pecador. Yo tengo problemas que usted quiera seguir así. Y yo no puedo apoyar eso, porque si lo apoyo indirecta o explícitamente, yo estoy cooperando a su condenación. Y yo quiero tener mi conciencia tranquila de que yo no le toleré lo que no le puedo tolerar. Aunque usted me diga que soy mala madre o madre padre o lo que quiera, usted va a tener que aprender hasta que toque suelo, ¿eh? Dice un amigo sacerdote, a veces el Señor inclusive actúa así con nosotros. El Señor te dice, ok, ve y estréllate que aquí te espero. O sea, no le queda otra al Señor decirnos, ve y estréllate que aquí te espero, ¿eh? El problema es que hay estrelladas que terminan en la muerte, ¿eh? Pero uno tiene que empezar a ver que su propósito es la salvación. Y para todo, ¿de qué manera tengo que servir mejor? ¿Cuál ayuda más a la salvación de mis hermanos? O de mis hijos, o de mi esposo. Todo tiene que estar en clave de salvación, porque la salvación es Jesús, y solamente vives para Él. Y lo único que quieres es que todos los demás vivan para Él también. Y si alguien no está viviendo para Él, la única cosa que te tiene que mover es, ¿qué es lo que más lo lleva a Jesús? ¿Qué es lo que lo más les ayuda a que no se condene por toda la eternidad? Eso es lo que tendría que tener en la mente cualquier católico, pero más los servidores. En su mente siempre trae la palabra salvación de las almas. Y por salvación de las almas muchas veces me tengo que dejar criticar y calumniar por el grupo. Pero muchas veces les tengo que meter su freno, tú espérate aquí, al grupo. Y por muchas cosas tengo que pasar humillaciones, pero muchas veces le voy a tener que cerrar. ¿De qué depende? Depende de la vida de oración que llevas, la vida eucarística sacramental y sobre todo de la clave de decir qué es lo mejor para la salvación en este sentido de mis hermanos. Entonces no hay recetas. No les puedo decir, en este caso sí se humillan, en este caso no se humillan. En este caso sí aguantan, en este caso no aguantan. En este caso sí tienen paciencia, en este caso no. Sean más firmes. Porque cada situación es única. Mientras tú quieras la salvación de las almas, mientras seas una persona de oración, mientras seas una persona que tenga vida sacramental, en pocas palabras, mientras seas una persona que se está uniendo en las buenas y en las malas, en consuelos y desconsuelos, en desiertos, en tentaciones, en miseria, a Jesús, vas a tener la clave como para decir, voy para allá. Y si en dado caso tomas una mala decisión, precisamente porque lo único que quieres es amar a Jesús, pues si tomas una mala decisión, pides perdón y sigues dando la batalla. Bueno, vamos a dejarlo aquí.